Hey! Hey, qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des tasses en céramique. Des tasses en céramique? Oui. Fais voir. Tiens, Wow! je les ai achetées, ça fait une semaine. ¿Y tú? ¿Ya puedes identificar el material con que se fabrica un objeto en francés usando la tercera persona plural del verbo être? Si no puedes, no te preocupes, porque a continuación seguiremos aprendiendo cómo identificar el material con que se fabrica un objeto usando la tercera persona del verbo être. Alors on commence. Queridos y queridas estudiantes, bienvenue à la classe de français. J'espère que tout va bien afin de commencer notre clase. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase. Para mí es un honor estar aquí una vez más para seguir avanzando con nuestro aprendizaje en el idioma francés. Revisamos un poco lo que hemos empezado a estudiar sobre este tema. En la clase anterior, aprendimos la característica de un objeto. Revisemos los vocabularios y las formas que estudiamos en la clase pasada. Pour décrire un objet en français, on utilise le verbe être au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier et au pluriel. Para describir un objeto en francés, usamos el verbo être en el presente del indicativo, tercera persona del singular y del plural. Prenons un exemple. Ce livre est rouge, pour dire la couleur. C'est un verre en glace, pour dire le matériel. C'est une table ronde, pour dire la forme. En español, ce livre est rouge, este libro es rojo, para describir el color. C'est un verre en glace, es un vaso de vidrio para describir el tipo de material. C'est une table ronde, es una mesa redonda para describir la forma. Las formas pueden ser rond, masculino, ronde, femenino. Carré, masculino, carré, femenino. Rectangulaire, masculino et femenino. Oval, masculino y femenino. Pasamos ahora al significado en español. Rond, redondo, ronde, redonda. Carré, cuadrado, carré, cuadrada. Rectangulaire, rectangular. Oval, ovalado, ovalada. Repasemos ahora parte del vocabulario sobre los materiales que se usan para fabricar objetos. En bois, en madera. En pierre, en piedra. En cristal, en cristal. En marbre, en mármol. En plastique, en plástico. En carton, en cartón. En papier, en papel. Prenons un exemple. La table de ma maison est en bois. La mesa de mi casa est en madera. Comme on l'avait mentionné avant, pour décrire un objet, on utilise le verbe être au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier ou troisième personne du pluriel, dépendamment si la phrase est au singulier ou au pluriel. Como habíamos mencionado al principio, para describir un objeto usamos el verbo être en presente del indicativo, tercera persona del singular o tercera persona del plural, dependiendo si la oración es singular o plural. Por ejemplo, c'est un livre rouge. Es un libro rojo. Y en plural, ce sont des livres rouges. Son libros rojos. C'est un verre
Un glace es un vaso en vidrio. En plural, ce sont des verres en glace. Son vasos en vidrios. Hoy continuaremos aprendiendo más sobre las formas y los materiales de los objetos. ¿Qué te parece si analizamos la conversación con la que iniciamos la clase? Escucha. Hey, Hey, qu'est-ce que c'est ça? ce sont des tasses en céramique. Des tasses en céramique? Oui. Fais voir. Tiens, Wow! je les ai achetées, ça fait une semaine. Para entender mejor, vamos a traducir el diálogo al español. Hey, Hey, ¿qué es esto? son tazas de cerámica. Tazas de cerámica. Sí, Déjame ver. toma. Wow! Las compré hace una semana. Como puedes notar, en esta conversación hay dos frases muy importantes para analizar. La primera frase es la pregunta que hice al profe. ¿Qué que c'est ça? Repito. ¿Qu'est-ce que c'est ça? ¿Qué es esto? ¿Qu'est-ce que c'est ça? La segunda es la respuesta que me dio el profe. Ce sont des tasses en céramique. Repito. Ce sont des tasses en céramique. Son tazas en cerámica. Ce sont des tasses en céramique. Son tazas en cerámica. ¿Por qué el profe usó la tercera persona del plural? Ce sont des tasses en céramique. ¿Sabes por qué? Simplemente porque el sujeto, las tazas, está en plural. Recuerda que pour décrire un objet, on indique souvent sa forme générale, sa ou ses couleurs, la ou les matières dont il est fait et également sa fonction, c'est-à-dire l'usage auquel il est destiné. ¿Recuerdas que para describir un objeto indicamos su forma general, su o sus color o colores, los materiales de los que está hecho y también su función, es decir, el uso al que está destinado? Ahora, analicemos tres expresiones que podemos utilizar para indicar el objeto de que estamos hablando. Ahí vamos. Il y a, hay. C'est, el verbo être en presente indicativo, tercera persona del singular. Ce sont, el verbo être en presente indicativo, tercera persona del plural. Escucha algunos ejemplos. Il y a deux cahiers sur la table. Hay dos cuadernos sobre la mesa. Il y a deux cahiers sur la table. Hay dos cuadernos sobre la mesa. C'est le cahier de Jean. Es el cuaderno de Juan. C'est le cahier de Jean. Es el cuaderno de Juan. Ce sont les cahiers de Jean. Son los cuadernos de Juan. Ce sont les cahiers de Jean. Son los cuadernos de Juan. Los dos últimos ejemplos tienen algo muy importante de analizar. Presta atención. Ejemplo número 1. C'est le cahier de Jean. Es el cuaderno de Juan. C'est, verbe être, tercera persona singular cuyo significado en español es. C'est le cahier de Jean. Es el cuaderno de Juan, singular. Y el segundo ejemplo, ce sont les cahiers de Jean. Son los cuadernos de Juan. Son, verbe être, tercera persona del plural cuyo significado es son. Ce sont les cahiers de Jean. Son los cuadernos de Juan, plural. Para poner en práctica lo aprendido, hagamos una actividad con la tercera persona del plural. Te iré describiendo varias imágenes
para que digas la traducción al francés. Empezamos. Número 1. En la primera imagen se observa que hay 2 vasos de cristal encima de la mesa. ¿Recuerdas cómo se dice vasos en francés? En francés, vasos se dice verre. ¿Y cómo puedes decir en francés? Los vasos que están sobre la mesa son de cristal. ¿Tienes la respuesta? Sé que tú estás pensando. ¿La tienes? La respuesta se dice les verres qui sont sur la table sont en cristal. Excelente. La segunda. En la segunda imagen tenemos 2 mesas redondas de color marrón. ¿Y cómo se dice redondas en francés? En francés, redondas se dice ronde. ¿Y recuerdas cómo se dice marrones? Marrones se dice marron. Ahora bien, ¿cómo dirías? Las mesas son marrones y redondas. Sé que tú puedes. Les tables sont marron et rondes. Très bien. Por último, la tercera imagen. En esta tenemos 2 bancos blancos de hierro. ¿Cómo se dice banco en francés? En francés, banco se dice banc. ¿Cómo se dice hierro en francés? Hierro se dice fer. Ahora te pregunto, ¿cómo dirías en francés? Los bancos son blancos y de hierro. Sé que tú puedes. Les bancs sont blancs et en fer. ¿Cómo te fue? Ahora repite después de mí las respuestas. Les verres qui sont sur la table sont en cristal. Très bien. Les verres qui sont sur la table sont en cristal. Très bien. La segunda. Les tables sont marron et rondes. Très bien. Les tables sont marron et rondes. Excellent. La tercera. Les bancs sont blancs et en fer. Très bien. Les bancs sont blancs et en fer. ¿Ves qué fácil usa la tercera persona plural? Sont en francés. En singular usamos et y en plural usamos sont. Por ejemplo, le verre que est sur la table est de cristal. El vaso que está sobre la mesa est de cristal. Maintenant, au pluriel, les verres qui sont sur la table sont de cristal ou sont en cristal. Los vasos que están sobre la mesa son de cristal. Espero que ahora puedas describir un objeto perfectamente en francés usando las características que se usan para describir objetos. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy continuamos aprendiendo cómo describir un objeto en francés usando vocabularios y formas correspondientes para describir una cosa. Nos enfocamos en cómo usa la tercera persona del plural. Pour décrire un objet en français, on utilise le verbe être au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier et au pluriel. Para describir un objeto en francés, usamos el verbo être en el presente de indicativo, tercera persona del singular y del plural. Por ejemplo, ce livre est rouge. Singulier.
Ce sont des livres rouges, pluriel. C'est une table ronde, singular. Ce sont des tables rondes, plural. Repasemos una vez más las formas y los materiales que se utilizan para describir un objeto. Las formas pueden ser rond masculino, rond femenino. Carré masculino, carré femenino. Rectangulaire masculino y femenino. Oval masculino y femenino. Ahora vamos a ver el significado. Rond, redondo. Rond, redonda. Carré, cuadrado. Carré, cuadrada. Rectangulaire, rectangular. Oval, ovalado, ovalada. Y para decir de qué material es un objeto, podemos utilizar las palabras siguientes. En bois, en madera. En pierre, en piedra. En cristal, en cristal. En marbre, en mármol. En plastique, en plástico. En carton, en cartón. Finalmente, en papier, en papel. Vamos a ver un ejemplo. La table de ma maison est en bois. La mesa de mi casa es de madera. J'ai une guitare en bois. Tengo una guitarra de madera. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente la clase de hoy. También espero que estén en sintonía en la próxima clase para seguir aprendiendo el idioma francés. Para mí ha sido un placer compartir esta clase con ustedes el día de hoy, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido en casa describiendo los objetos que tienen en casa. Recuerden que la salud es lo primero, por eso que aprendemos en casa preservando la salud. Y les digo, la gente exitosa y no exitosa no varían mucho en sus habilidades, varían en sus deseos de alcanzar su potencial. Con esta frase se despide tu profesor de francés et chanson la jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. À la prochaine.